Feliz día, comenzamos a día de hoy Conexión Extraterrestre Adriana. Te doy la bienvenida www.youtube.com/conexión extraterrestre Adriana y www.youtube.com/adi-medio-luz advancea. Desde Escuela Adiluz, desde Sala de Práctica, Escuela Adiluz, vamos a hacer hoy una actualización planetaria y vamos a conectar a través de lo que es la frecuencia superior para el camino del despertar. Quien te habla, Adriana, sea líder coach de la Escuela Adiluz. Hoy vamos a conectar con lo que es la frecuencia de la dicha, que es la dicha, la voluntad, la conciencia de expansión y frecuencias de conectividad a través del mundo superior. Vamos a hablar un poco de lo que está orientado a la parte extraterrestre, los conceptos obviamente de aplicación, de conexión y también lo que está orientado a los nuevos niveles de conciencia. Cómo estamos al día de hoy, al 2026, y aceptar, conectar con una frecuencia de aceptación de sí, de conciencia, de poder asimilar lo que está orientado a las nuevas energías que se desarrollan a través de lo que son los procesos del despertar de la conciencia. Hay un despertar absoluto, hay un despertar muy profundo relacionado con lo que es que aquellos que pueden adquirir o que pueden tomar de forma genuina lo que es la energía que viene del cosmos, lo que es la energía que viene del concepto de información y lo que está orientado a los nuevos niveles de conciencia. Algo muy interesante desarrollado con lo que es la sabiduría a través de tres conceptos: la experimentación, la experiencia, la disciplina, la práctica y también los conceptos de sostenimiento energético. Tres conceptos muy importantes: la experimentación, la experiencia, lo que está orientado a la disciplina, la práctica, y lo que está orientado también al concepto de sostenimiento energético. Desde lo que son los conceptos de tecnología advancea, obviamente que promulgamos este concepto muy importante que está orientado a la parte de tecnología del espíritu. Hablamos que para entender al mundo espiritual, para entender el despertar espiritual, tenemos que entender dimensiones, transitar diferentes dimensiones y poder entender de forma consciente lo que está orientado a una amplificación en la conciencia a través de niveles superiores. Aquellos seres que han transitado de forma natural, de forma solitaria, de forma trascendente, conceptos de sabiduría y conceptos de experimentación, han podido desarrollar la conectividad y la conexión a través del concepto extraterrestre, inclusive a través de conceptos superiores para el camino del despertar. Hablando de la grandeza del espíritu y hablando de la grandeza del universo, a través de la sabiduría y las técnicas podemos desarrollar lo que está orientado a conceptos nuevos a través del mundo espiritual. Muy importante tener en cuenta estos conceptos. Desde el pasado hasta el día de hoy hay un concepto de división muy marcado entre lo que es el concepto del espíritu, el concepto espírita, el concepto de disciplina y práctica, y transitar a través de la experiencia, la experimentación, lo que está orientado a procesos altos de niveles de conciencia, donde los conceptos de práctica y donde los sistemas que están orientados a la falta de creencia, de concepto terrestre, representan lo que es una conexión espírita a través de procesos superior. ¿Qué está pasando a nivel planetario? Hay un concepto de división muy marcado entre lo que es el concepto de despertar y lo que son las frecuencias de 3D, de tercera dimensión. Dijimos que cuando empezamos a transitar lo que es el proceso terrestre, lo que es el planeta Tierra, estaba co-creado y estaba creado para poder desarrollar conceptos de espíritu, para poder plasmar lo que es el concepto de sabiduría extraterrestre y plasmar lo que es el concepto espírita a través de lo que es una práctica acá en lo que es el plano de la Tierra, el plano terrestre. Si vamos a lo que son los conceptos planetarios que todavía no están obviamente poblados, todavía no hay vida o no se encontró vida en algunos planetas y otros planetas donde ya desde el pasado hasta el día de hoy había habitantes, había seres que habitaban otros planetas de forma obviamente incógnito, de forma obviamente en otro nivel de conciencia. Para poder entender este concepto del despertar de la conciencia, tenemos que transitar un concepto espírita, una tecnología espírita, donde la experimentación y los procesos de práctica, de disciplina y constancia puedan llevar a conectar con niveles altos de conciencia. A través de mi experimentación
cuando hicimos canalizaciones, cuando hacemos canalizaciones, contactamos con seres, diosas, maestros y frecuencias extraterrestres, algunos que han transitado la Tierra y otros que no han transitado lo que es el planeta terrestre. De esta manera, cuando pasamos a un plano superior a través de las dimensiones, buscamos que este concepto de conectar con frecuencias superiores desarrolle y amplifique y abra lo que es el área mental a través de un nuevo entender. En tercera dimensión todavía no se desarrollaron conceptos de experimentación amplios, porque obviamente había un despertar masivo de conciencia, donde obviamente a través de lo que son los conceptos de bajada de luz, ese despertar o iluminación era un concepto amplificado, que iba a ser para toda la humanidad. Después de procesos de alteración a través de ataques, a través de conceptos de bajones energéticos a nivel planetario, la humanidad y algunos sistemas que estaban en la mitad del camino se cayeron o perdieron lo que era el concepto de la memoria de origen o la memoria de lo que era el concepto energético. Aquellos que seguían conectados a la frecuencia del concepto espírita lograron poder establecer un parámetro de diferenciación entre los conceptos ortodoxos, entre las creencias terrestres y entre el proceso conectividad concepto extraterrestre. Para aquellos que transitaron la forma de conexión a través del mundo del espíritu, pudieron salir y eliminar aquellos conceptos que estaban orientados con conceptos terrestres o procesos de programas del astral. Muchos preguntaron lo que tiene que ver con el concepto de razas terrestres o razas que vienen de otros planos o razas que quedaron o que estaban en el plano terrestre, que eso lo habíamos explicado en otro nivel de conciencia, o sea, en otro también programa. Y hoy vamos a hacer un resumen para que se pueda entender. Lo que está orientado a la frecuencia elemental era un concepto de frecuencias terrestres que estaban evolucionando la conciencia, y también había todo un proceso de desarrollo a través de entender que si venimos como humanos teníamos que desarrollar un sistema superior, o sea, no ir para atrás. A través del desarrollo superior, después de lo que era la mente de simio o de mono, se desarrolla a través del concepto de experimentación lo que es una conectividad a través del espíritu para entender el espíritu de forma innata, para entender la tecnología del espíritu de forma innata, sin ningún tipo de concepto que estaba orientado a procesos bajos. Entonces, a través de yo, Adriana, de mi experimentación y de mi conciencia, cuando hablo sobre mi divinidad, cuando yo hablo sobre mi conciencia del yo soy o de mi yo, experimento lo que es un concepto de sabiduría a través de mi propia divinidad. Cuando contactamos con otros guías o con frecuencias de otras divinidades, lo hacemos para, obviamente, sumar más información, más datos, para poder desarrollar y para poder ayudar a otros en el despertar espiritual. Entonces, cuando hay un concepto de muchísima luz que baja de planos muy altos de conciencia, podemos entender y podemos comenzar a despertar a través de, obviamente, de aceptar y tomar o tener en cuenta esa conexión a través del mundo del espíritu. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo que son los conceptos elemental, hablamos ya en otros programas, conceptos de reptil o programas que estaban orientados a procesos bajos. Esos conceptos bajos o esos conceptos de elemental, que eran elementales de la naturaleza, estaban orientados a otro concepto, estaban orientados al desarrollo en algún momento en otro nivel de conciencia. Los conceptos de elemental o procesos bajos de conciencia se dan a través de programas bajos o de comportamiento bajo. Se da a través de conceptos del astral o comportamientos bajos o frecuencias del bajo astral. Y podemos también nombrar algunos conceptos: drogas pesadas, alcohol, fiesta, conceptos del astral o conceptos bajos a través del comportamiento, a través de la falta de sabiduría, a través de la falta de conexión con el mundo del espíritu, a través de programas de desarrollo solamente de tercera dimensión, un desarrollo muy excesivo de lo que era el concepto de familias o lo que estaba orientado al concepto terrestre. Por este motivo, empezar a conectar con un nivel superior
permite entender y comprender un nuevo nivel de conciencia. Salir de conceptos terrestres permite despertar la conciencia. Poder conectar con frecuencias planetarias permite poder despertar verdaderamente a lo que es el concepto de la sabiduría del espíritu. Esos procesos de sabiduría del espíritu revelan, desarrollan verdaderamente lo que era la misión superior de aquellos espíritus, de todos los espíritus que venían al plano, y conciencia, obviamente de desarrollo, para el camino del despertar. ¿Qué hay que tener en cuenta? Aquellos que no transitaron mucha vida terrestre, que no tuvieron conceptos terrestres, que no transitaron mucha vida terrestre y que tuvieron un concepto de experimentación, que tuvieron un concepto de práctica, que tuvieron un concepto de desarrollo, pudieron llegar a contactar con frecuencias extraterrestres a través de un proceso de disciplina, de conexión, de experimentación y obviamente de sabiduría, de revelación. Cuando empezamos a conectar con frecuencias que están orientadas a procesos de canalización, entendemos que disolver las creencias permite, a través, por ejemplo, del concepto de psiquiactiva, de psicometría y conceptos de canalización, conceptos de lectura altos, que permiten poder desarrollar o poder abrir o obviamente desarrollar formas altas de desarrollo, de recuerdo, de memoria energéticos que venían de plano superior. En el plano terrestre, en lo que es el plano elemental y lo que es el plano de proceso terapéutico, los conceptos de naturaleza, de forma innata y concepto superior permiten desarrollar un nuevo nivel de conciencia. Cuando empezamos a evolucionar y cuando pasamos de un proceso de 3D a un proceso de cuarta y quinta dimensión, empezamos a amplificar la conciencia desde un proceso espírita. Para esto, entender lo que es el concepto de función del cerebro, que era lo que veníamos hablando, lo que es el concepto de desarrollo cerebral, lo que es el concepto de desarrollo glandular y lo que es el concepto también de forma de función tecnológica del cuerpo, que era justamente lo que veníamos hablando con algunos guías y también con frecuencias de conectividad, frecuencias de canalización. Durante muchísimos años, aquellos seres que hablaban de técnicas, de métodos, de canalización, de conexión, de obviamente de bajada de energía, de meditación, de introspección y de desarrollo o conexión extraterrestre, fueron perseguidos durante aproximadamente más de 1000 años, justamente por hablar de un concepto innato que era la sabiduría natural que venía del cosmos y que bajaba al plano terrestre, o sea, al planeta Tierra, para que aquellos seres pudieran tomar de forma natural lo que era el concepto de información, de memoria, de recuerdo, para poder, obviamente, desarrollar su concepto de maestría espírita superior. Como hubo mucho ataque energético desde los planos bajos, obviamente fue decayendo y subiendo lo que estaba orientado a el desarrollo planetario. Hablamos de otros planetas que están orientados a un concepto superior. Hablamos de un concepto planetario que estaba orientado al sostenimiento de las galaxias, al sostenimiento energético y al sostenimiento del desarrollo en un nivel superior de conciencia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para estos procesos? La sabiduría, el desarrollo de conexión superior, obviamente salir de procesos terrestres de tercera dimensión que pudieran generar, obviamente, hipnosis o un sueño en el alma o un sueño en el espíritu. De esta manera, cuando despertamos el concepto del espíritu y el concepto del alma, obviamente que nuestro cuerpo empieza a desarrollar una memoria energética donde empieza a desarrollarse un concepto superior a través de la función del cuerpo, a través de la función del alma, de la función cerebral y el proceso del espíritu. ¿Qué significa? Que cuando empezamos a conectar con una frecuencia superior, la parte corporal y el concepto, obviamente, genético de espiras de ADN, se activa en ese concepto propio de divinidad propia, donde a través del desarrollo de cada divinidad pueden conectar con frecuencias superiores para el camino del despertar. Cuando yo digo ON, me activo en conciencia. Cuando yo digo ON, empiezo ahora,
Estoy desarrollando un concepto de leer o entender o registrar memorias de parámetros de cambio, de transformación y de purificación. Obviamente que para desarrollar un concepto de memoria superior, amplificar la mente en un concepto de conciencia, donde el concepto de experimentación sea a través del desarrollo del espíritu y del desarrollo cerebral, mental y álmico. Para esto, tomar como un concepto natural los procesos de fenómenos paranormal, los procesos de conexión extraterrestre, los procesos de conexión planetaria y desarrollar un parámetro de amplificación en lo que es un nivel de expansión de conciencia. Esa energía de parámetro de memoria, esa energía de concepto superior, ese parámetro de conciencia amplificada permite desarrollar y expandir la sabiduría que se traía de otros planos dimensionales. Cuando hablamos de concepto espiritual y hablamos obviamente de maestros y divinidades, diosas o seres superiores, cuando contactamos con esos seres, hablan de un proceso de que al principio, cuando obviamente se desarrollaron técnicas de curación, técnicas de sanación, técnicas de canalización, técnicas de fenómenos paranormal, estaban orientados a la esencia de cómo venía esa información a través de la tecnología que traemos dentro y que desarrollamos. Después de un tiempo largo, obviamente después de haber pasado varios años, aquellos seres hablaban de este concepto de que muchos sistemas habían sido alterados y habían sido obviamente implantados por información terrestre o por información astral. Y obviamente aquellos conceptos trascendentes de conceptos de espíritu fueron modificados un poco para poder ayudar a otros a entender de forma fácil en ese concepto que estaba orientado a un nivel superior. Cuando hablamos de la parte femenina, hablamos de un concepto de esencia. Ese proceso de memoria, de registro, de amplificación, de conciencia, viene orientado, o lo que era la parte de historial energético, a través del proceso andrógino, a través de un concepto superior y a través de una matriz original, a través del cuerpo, a través de la mente y a través del alma, que no está orientado a las religiones, estaba orientado al despertar y a la iluminación propia de cada conciencia. No estaba orientado a conceptos religiosos, ni a conceptos ortodoxos, ni a procesos de creencia. La iluminación, la práctica progresiva de canalización, de conectividad y de iluminación permiten asimilar y abrir memorias de origen de cada sistema interno y desarrollarlo como un concepto de maestría. ¿De qué? Obviamente, ¿de qué va a depender esto? De la disciplina, de la experimentación, de la práctica, de la purificación, de los años de purificación, de los años de experimentación, de los años, obviamente, que después precipitan, de los conceptos de disciplina que se desarrollan a través de un concepto superior. Por eso cuando se habla de la tecnología del ADN, de la tecnología del ADN, tecnología del ADN, desarrollamos un concepto de poder entender esa memoria que se trae de forma de origen para entender cómo funciona el cuerpo físico, el cuerpo mental, el concepto del espíritu y la conexión con divinidades. Cuando hablamos de conexión de divinidades, hablamos de seres que estuvieron encarnados, que saben el historial de la Tierra o de otros planetas. Hablamos de divinidades que no estuvieron encarnados y hablamos de seres extraterrestres que viven en otro sistema planetario, otras galaxias, otros universos y otra frecuencia. Para entender esto, hay algo muy importante que es la matriz original de cada esencia. Y hablamos de este concepto porque muchos sistemas fueron modificados para modificar las claves o los códices que traía cada ser, cada persona, cada cuerpo, cada alma y cada espíritu. Cuando empezamos a conectar con un nivel alto de conciencia, la esencia femenina y los conceptos de memoria traían un proceso de historial, de registro, para ayudar a otros
en el camino del despertar. Hubo conceptos de malversación energética y muchos robaron o tomaron información de sistemas de canalización de seres que estaban dormidos. Sí. ¿Por qué motivo? Por intereses terrestres, por intereses de dinero o por intereses personalistas. Cuando empezamos a comprender y entender, empezamos a desarrollar un concepto superior para el camino del despertar a través de salir de conceptos terrestres que podían contaminar o alterar